No, no existían los móviles, ni existían las tabletas, ni existían los ordenadores personales prácticamente. Hablamos de inicios de los 70. Y con el sonido nos catapultamos hacia esa época que todos los aquí presentes hemos vivido, esos viejos y recios teléfonos negros, con la rueda para marcar, sus correspondientes orificios y aquella señal de Compañía Nacional de Teléfono. Sí, en efecto, y además podría perfectamente enlazarse con lo que has contado, porque en esta casa estamos hablando del madrileño barrio de Malasaña, una casa de 200 metros, una casa grande. Vivía únicamente una mujer que además, vaya por Dios, se llamaba como yo, Doña Clara. Una mujer muy mayor, tenía unos 88, 89 años cuando falleció y vivía sola, como decimos, no tenía aparentemente familia y bueno, pues tuvieron que tirar la puerta abajo porque escuchaban ahí, bueno, pues que no había, esta mujer no salía de casa y había un olor muy raro y en un momento determinado decidieron llamar a los bomberos tiraron la puerta abajo y una de las vecinas, doña Flora, recordaba perfectamente cómo había sido esa primera visión de los bomberos al encontrársela tirada en el pasillo de esta casa antigua, con un teléfono aferrado a las manos, con los ojos desencajados, obviamente ya en periodo de putrefacción, pero con esa mirada todavía como de impresión, ¿no? El teléfono se había roto y el cable se había quedado con ella en el suelo y nunca supieron las causas de por qué se había muerto así, ¿no? Había tenido un paro cardíaco, pero no sabían por qué, ¿no? Efectivamente, Doña Flora recordaba que se habían especulado dos posibilidades. Una, que se hubiera encontrado, quizá más lógica, ¿no? Más tranquilizadora, ¿no? Que se hubiera encontrado mal en un momento determinado y no hubiera tenido tiempo, intentó llegar al teléfono para avisar a alguien y no pudo hacerlo porque no llamó a nadie, de hecho, ¿no? Y otra es que hubiera recibido una llamada telefónica y que alguien hubiera querido gastarle una broma macabra, se especuló desde luego con ello, y que a consecuencia de esta broma ella, pues del impacto, tuviera un paro cardíaco. Una broma ¿qué mensaje llevaba? ¿Qué broma malévola es capaz de hacer parar el corazón de una persona? Y se llegó a pensar en eso. Sí, porque no había explicación para la muerte. No había explicación y sobre todo por cómo se la encontraron y cómo tenía la expresión del rostro, el terror dibujado en ella, ¿no? Era una expresión de terror. Sí, una expresión de una persona aterrada, es decir, algo le había asustado mucho. La siguiente escena de esta historia, que repito es real, no es ningún guión de Chicho Ibáñez Serrador, ni mucho menos, es que una familia nueva, años 72-73, entra en ese domicilio, como siempre, dispuesto a empezar de nuevo. Y dispuestos a comenzar, llegan allí unos jóvenes. Sí, bueno, una familia en realidad eran... Lo que pasa es que yo con quien me entrevisté fue con los hermanos, con Esther y con Carlos, que ya en entonces ya no me querían ni siquiera que se publicara su apellido. Son estos casos, Clara, que esto es muy importante, de personas que es que no quieren que se estudie el fenómeno, pero no quieren ningún tipo de notoriedad, no quieren fama, no quieren ser en ningún lugar. Y son casos que aparecen en nuestro archivo, ¿no? Sí, de hecho los padres vivían con sus padres y con un gato, ¿no? Los padres es que les prohibieron cualquier tipo de... Es decir, ellos eran muy escépticos y pese a haber presenciado algunos de los fenómenos, intentaban darles una explicación. Es más, ellos me decían que más de una vez se habían ganado broncas por culpa de lo que fuera que habitaba en aquella casa, aparte de ellos, que se dedicaba a hacerles un poco la vida imposible y a trastocar cosas que estaban de una forma y se la encontraban de otra. Entonces sus padres, cuando veían eso, pensaban que habían organizado a lo mejor una fiesta tremenda y bueno, pues les regañaban, ¿no? Y claro, ellos no habían sido, es que a lo mejor ni siquiera habían estado en casa en ese momento, ¿no? Llegan y ¿qué queda de aquel teléfono, de aquella escena? ¿Nada o queda algo? Sí, una sombra de esa historia. Hay que decir que la casa, debido a estas especulaciones y a esta muerte nunca esclarecida del todo, estuvo precintada unos meses totalmente cerrada, ¿no?
Cuando por fin ya, la inmobiliaria la pone en alquiler, en venta, etcétera, una familia, que es esta familia de Carlos y Esther, se interesa por ella porque ellos mismos vivían en el barrio en otra casa que se les había quedado un poco pequeña y esta casa estaba bien de precio. Como digo, ellos en principio se mudan ahí y conocen la historia porque saben que la casa está precintada, han estado viviendo en ese barrio, en fin, las noticias vuelan, ¿no? Pero estamos hablando de que nuestros protagonistas tendrían, Carlos, que era el mayor, tendría unos 12, 10 años más o menos, y Esther unos 5 o 6 años, en fin. Son edades, niños. Sí, no son edades como para, en fin, inventarse cosas, ¿no? De hecho, unos niños, efectivamente, es un fenómeno que se manifiesta a lo largo del tiempo durante más de 25 años, es decir, muy asociado a la casa, y veremos también después que es posible que se fuera amplificando con situaciones familiares allí vividas que a lo mejor hace que eso se cobre una fuerza diferente o tome mayor intensidad. Primeros fenómenos. Bueno, pues lo primero y más llamativo de todo es que hicieron unas reformas y a consecuencia de las reformas, pues lo primero que hicieron por motivos obvios es quitar el teléfono del pasillo. Porque, entre otras cosas, primero estaba roto, segundo era incómodo porque el pasillo era un pasillo enorme, entonces había que salir corriendo, como pasaba antes, ¿no? Que a lo mejor había un teléfono en la casa y estaba en un sitio fijo en el pasillo o en las pensiones, que no había estas comodidades que tenemos ahora, ¿no? Entonces, durante el tiempo entre que hicieron la reforma y tal, y les pusieron línea telefónica, vamos a decir así, y un teléfono en condiciones en el salón, estuvieron sin teléfono, pero no solo sin teléfono, sino sin línea telefónica. Esto me gustaría resaltarlo. Y Carlos empezó a escuchar, a veces cuando pasaba por el pasillo, el ruido del teléfono. La llamada del teléfono. 2 o 3 timbrazos. Y claro, esto sorprendía mucho a un niño, ¿no? Que se lo contaba a su hermana, y su hermana, pues siendo pequeña, no había percibido en principio nada y se reía de él, ¿no? Hasta que cuando ella cumplió unos 10 años, o en torno a la edad que él mismo tenía cuando empezó a oír el fenómeno su hermano, empezó a escucharlo también ella. Pero no era esto lo único. En algún momento ya un poco intrigados, ¿no? Decir que por qué suena esto cuando pasamos. Se les ocurrió colocar la mano en el hueco que además se veía pues todavía no estaba la casa del todo reformada, había ese hueco de la mancha del teléfono antiguo ahí, ¿no? Y al poner la mano notaban como si vibrara la pared. En la propia sombra que había dejado el teléfono, el ser desconectado, y imaginamos el pasillo entero, evidentemente el cambio de color de una superficie que ha estado tapada por el teléfono negro durante mucho tiempo, y sobre ese papel pintado o lo que fuera, la marca, ¿no? Casi como la sombra del aparato. Sí. Bien, siguen ocurriendo cosas. Sí. Esa es quizás la que llama más la atención al no haber una línea telefónica contratada, es decir, no tiene explicación ni más el teléfono, o sea, sonido es el teléfono, parecía poder venir como por dentro de la pared, una cosa extraña me decían, ¿no? Pero no es lo único. Otra de las cosas que les ocurrían, aparte de haber, como explicado, descolocar las cosas, es decir, la ropa, por ejemplo, aparecía tirada, es decir, la ropa sobre todo tenía mucha manía o tomaba mucha manía hacia Carlos, lo que fuera, y es que desorganizaba la ropa, sacaba la ropa del armario, lo dejaba todo tirado, o aparecía en lugares donde él no lo había dejado, como en el salón o en la habitación de su hermana. También le ocurría esto a Esther, pero no con tanta asiduidad como a él, ¿no? Quizá lo que llama la atención para cualquiera de nosotros es el sentir como si una sombra caminara por detrás de ti, pegada como tanto, que quieres darte la vuelta y mirar, no observas a nadie, pero sientes esa sombra ahí, y ese especie de aliento frío en la nuca, me decían, ¿no? Que les cortaba un poco la respiración. A mí me ha impresionado mucho al reescuchar las viejas cintas de Clara. La descripción que hace es cuando las descripciones llegan a un nivel que sabemos que están tocando una parte de la verdad profunda del misterio. Y imagino que muchos oyentes esta noche están
visualizando eso y poniéndole sus imágenes, que es la magia de la radio, ¿no? Pero es que la descripción, ahora viene el sonido, y el sonido es de Clara, captado, entrevista, no para emitir, en una cafetería vais a escuchar ruidos, pero que eso no rebaje la magia de esta historia. Por aquí tenemos la fortuna de tener siempre documentos que trae Clara Tauces de su archivo, de muchos años investigando, en especial las historias del Madrid oculto, ¿no? La descripción que hace esta niña es como si un mimo, qué descripción, estuviese detrás de ti en el pasillo. Un mimo. La sensación de que por el rabillo del ojo tú veías un movimiento de algo, pero ponerle palabras que yo nunca las había oído, de un mimo detrás de ti, creo que lo dice todo. ¿Lo escuchamos? Sí, vamos a escuchar. Yo andaba por el pasillo y la sentía detrás. Sí, como los mimos estos que ves por la calle que se te pegan y hacen lo mismo que tú, pues exactamente igual. O sea, la sentía como que me estaba oliendo la cabeza, vamos. Muy, muy pegada a mí. Y cuando me volvía para mirar, pues no estaba. Como que desaparecía y luego volvía a andar y otra vez, así. Y además la sentía a los pasos. No la podía ver, pero la sentía a los pasos perfectamente. 3:20. Alguien que se pega tanto a ti que tú escuchas los pasos que no son los tuyos y que sientes que está muy encima. No es una descripción, creo que todos los compañeros coincidimos, muy normal. Y la mente de una niña lo asocia con esa figura, según se mire, inquietante, del mimo, ¿no? El que está ahí sin hablar, pero gestualizando. Sí, además que está ahí a lo largo del tiempo, acompañándote, porque yo cuando conocí a Esther, claro, Esther ya era una mujer que incluso había estado casada, pero todo esto les había acompañado de tal forma que, si bien se había convertido lo que fuera, porque ellos siempre lo habían asociado a Doña Clara, quizá conocían esa historia, ¿no? Había terminado en convertirse en alguien más que te fastidia en ciertos momentos, pero que está ahí y que, bueno, o te llevas bien o como quizá, en tantos sitios. Sí, porque además decía que cuando me comentaba Carlos, ¿no? Que a lo mejor esos días que te pasan, ¿no? Que a veces a todos nos ocurre, ¿no? Que un día estés un día muy malo, ¿no? Un día llegas a casa, estás pues harto de todo, ¿no? Como me comentaba, y de repente volví a sentir esa respiración en la nuca helada, ¿no? Y entonces se giraba, no veía a nadie, claro, con esa impotencia decía, déjanos en paz, y lo que hacía es que te abría una ventana en medio del pasillo, ¿no? Hay más datos alucinantes de ese pasillo donde se concentran los fenómenos y donde en el año 72-73 sonó un teléfono negro por última vez y una anciana lo cogió y lo que queda es la diapositiva de una mujer con cara de terror ante esa última llamada. No se sabe el contenido, desde luego, y el misterio sigue ahí, en el corazón del castizo barrio de Malasaña, y seguramente las historias se han superpuesto y de no ser rescatadas ahora mismo por Milenio 3 esto se olvidaría, y quizá ahora mismo en el cercano barrio de Malasaña haya personas que recuerden esta historia o la muerte de Doña Clara, que empezó este guión inesperado. Hay más cosas, Clara, porque se agravan los fenómenos, ya lo del mimo y es esa respiración que se va haciendo quejumbrosa como de anciano, que se va aproximando a ellos y que en alguna ocasión llega a hablarles, sí, o a decir un nombre. Efectivamente, porque si ya es de por sí un poco escalofriante, ¿no? Que notar que es una respiración detrás de ti o una sombra que te persigue, imaginaos empezar a escuchar una respiración angustiosa, como ella me lo definía, ¿no? Como una respiración asmática, que se acerca, que se va acercando y tú vas escuchando eso. ¿Y cómo nos lo contaba? Una noche estábamos cenando, mi hermano y yo tan tranquilos, y de repente empezamos a escuchar pues una respiración pues asmática, súper fuerte, pero horrorosa, así, porque venía pues como andando por el pasillo. Y cuando llegó al comedor, él se quedó en el quicio de la puerta, respirando y llamando a mi hermano. Ya oímos la voz. Oímos la voz. Sí, esto no les había pasado nunca, lo de escuchar ya que te hablan, ¿no? Ahí, bueno, pues la verdad es que intentaron hacer ver que no estaba pasando nada, como no hacer caso a eso, porque no querían ni creerse lo que estaban escuchando. Y parece ser que notaron como unos pasos se alejaban por el pasillo y volvía hacia donde fuera que estaba, ¿no? Siempre el mismo pasillo. Sí, el pasillo del teléfono, protagonista de casi todos los fenómenos. Incluso
de un fenómeno que tiene que ver un poco con la situación personal de una de las protagonistas de esta mujer. La Esther. voz, por cierto, Clara, ¿decía algo en concreto? Llama algo? el nombre de su hermano, llamaba Carlos. La voz, escucharon decir Carlos. Carlos. Solo ocurrió una vez. Sí, y era una voz, según me decían, indefinida, ¿no? Que no podían saber si era de hombre o de mujer, de algo, una entidad que no podían describir con, decir, pues, que tenga tal edad o que pertenezca a un varón o a una mujer. Pues ahora a mí se me han puesto los pelos de punta de verdad, pero con ese detalle, ni de hombre ni de mujer, que es la propiedad muchas veces del misterio absolutamente indefinido, absolutamente perdido en algún umbral, ¿no? Pero con esta cotidianidad, en una casa normal, pasan los años. Sí, el tiempo va pasando y los fenómenos se van agravando a medida que Esther primero tiene su novio y esa relación se va afianzando hasta que se casan. Y una vez que se casan y él se traslada, él se había trasladado a vivir un poco antes de casarse, pero ya digamos que termina de mudarse del todo allí. Lo que fuera que habitaba en esa casa no le gustaba mucho este hombre. Y de hecho, en cierta forma tenía algo de razón. Es decir, como luego Esther fue comprobando que había cosas que sucedían que parecían como pequeños avisos de algo, como si no estuvieran hechas con una mala intención de perjudicarles o de asustarles propiamente, sino de avisarles de algo, ¿no? Pero ella nunca supo el qué hasta casi el final de su matrimonio, cuando ya las discusiones eran constantes y los fenómenos eran como más constantes también. A raíz de la mala energía del matrimonio, que esto ha ocurrido muchas veces, se desataban los fenómenos con mayor virulencia. Con mayor virulencia, es decir, una cosa que había permanecido siempre ahí, estando en armonía, cuando de repente esa armonía se rompe, los fenómenos también eclosionan y se vuelven como más violentos, más frecuentes, con mayor contundencia y bueno, pues lo que hace que incluso pues el gato, por ejemplo, de la casa notaba esas presencias o lo que fuera que hubiera allí y se paraba en medio del pasillo y empezaba a bufar, ¿no? A algo. Y coincidía muchas veces cuando había habido una discusión fuerte en la pareja, ¿no? Hasta tal extremo que Esther llegó a plantearse el tema del divorcio y sucedió algo muy importante, ¿no? En ese día. Ella se dio cuenta de que todo aquello habían sido una especie de avisos con relación a su matrimonio. Imaginemos situación. El marido de Esther sentado al borde de una de las camas y Esther en el quicio de la puerta, en el pasillo, ahí planteándole, le acaba de plantear que quiere separarse y está esperando a que él responda. En ese momento él coge un objeto, ella dice que no recuerda, nunca supo bien qué es lo que era, pero que era algo pesado, y en vez de razonar como una persona normal, coge ese objeto, se lo arroja con intención de darle, y el objeto iba en dirección a su cabeza, pero en ese momento ella nota que algo la empuja, la catapulta hacia el otro lado y el objeto se estrella contra el quicio de la puerta, deja un boquete. Si ese objeto, me decía ella, que llega a darle, la mata. Ella cree que ese algo le salva en ese momento. Sí, ella cree que doña Clara, vamos a decirlo así, le había prevenido durante todo ese tiempo, incluso antes de casarse, cuando tenía el vestido, como se hacían esas tradiciones en algunos pueblos, se colocaba el vestido todo expuesto para que los familiares lo pudieran ver, y el velo desapareció ese día, el día de la boda. Justo antes de vestirse, de repente el velo había desaparecido, y obviamente no era una broma de ninguno de los presentes, y se lo devolvió, apareció después, porque otras veces desaparecían cosas y no volvían a verse. Pero ella interpretó una serie de fenómenos que, como digo, venían sucediendo con más virulencia a medida que este hombre empezó a levantar la mano. Había malos tratos y agresiones. Sí, exacto. Y en cuanto ella decide acabar con esa relación que no le estaba beneficiando en nada, es cuando se siente un poco protegida por esa fuerza, esa energía que, según ella, no había hecho más que intentar avisarla.
pasa el tiempo, ¿cómo terminó esta historia? ¿Se marcharon de esa casa? En donde yo tengo entendido, mi memoria me fallaba, ¿no? Yo creía que se habían ido de la casa, pero hasta donde yo sé, seguían viviendo allí. Lo que ocurre es que, claro, ha pasado cierto tiempo de esto. Yo he intentado localizarles precisamente porque me hubiera gustado, pues, que, como digo, la calidad de las cintas de audio de cassette, que incluso nos hemos encontrado una persona que me ha intentado digitalizar algunas de ellas, y veíamos yo que me sentía muy casi como ese teléfono, ¿no? Antaño. Somos un poco de la generación del teléfono que negro. No sabían cómo colocar la cinta dentro de la platina. Pero esto, claro, se dice ahora y es muy fuerte, ¿no? Escuchar esto viéndolo así, ¿no? Pero, como decía, intentaba localizarlos quizá para que nos actualizaran este caso un poco, nos contaran qué había pasado, si se habían terminado mudando, qué había ocurrido al final con la casa, y lamentablemente no he tenido éxito en mis pesquisas, pese a que he hecho unas cuantas. En lo que has tenido éxito indiscutiblemente, Clara, es planteando esta historia, que seguro que no está cerrada, y seguro que la sincronicidad, la casualidad, el poder de este programa hace que quizá este caso y tantos otros se reabran. ¿Pero qué os ha parecido la historia? Tremendo. Teléfono negro. Teléfono negro anuncia que son las 3:30 en punto de la madrugada. Hay algunos elementos significativos, ¿no? Casos de otros tiempos, eso del mimo, o la voz, o el empujar, parece mentira, compañeros, parece mentira, que siempre los casos, cuando tienen algo que es ese no sé qué sé yo, que toca una realidad desconocida, luego la explicación podrá ser la que sea, el acontecimiento inicial podrá tener la explicación que sea, pero cómo nos aportan nuevas imágenes que no habíamos oído antes. Y es increíble que después de haber escuchado miles de casos, la mente humana tenga la capacidad, describiendo una realidad o creyendo describirla, de sorprenderte una vez más. Y sobre todo también, yo creo, la presencia de un elemento absolutamente cotidiano que todos hemos visto, que todos tenemos en casa, como es un teléfono, ¿no? Y a mí, inevitablemente, y recuperaremos también la historia, me ha recordado a un caso que me llega este verano y de la mano de la persona que menos me espero, que es un amigo de infancia. Estamos veraneando, terminamos de cenar, nos hemos quedado de repente solos y empieza a contarme una historia. No la voy a desvelar porque yo creo que merece la pena tenerlo a él contándola directamente, pero él se vio directamente implicado, él fue el testigo principal y te puedo garantizar que se le cambiaba la mirada. Y la historia tiene que ver con un teléfono, una llamada en mitad de la madrugada y una mujer que hacía años que no hablaban con ella en la familia y que acabarían descubriendo que había fallecido horas antes de hacer una presunta llamada. Elementos e historias nada habituales, ¿eh? La verdad es que es una historia... Hay cosas habituales, eso de que parece que oyes una respiración a tu lado, que alguien te sopla, que alguien incluso está detrás de ti. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto, no? Porque parecía que o alguien nos seguía, o sobre todo en sitios donde sabemos que han pasado cosas, y esos inmensos pasillos en una casa donde sabemos que ya ha ocurrido una desgracia y que hay ciertas cositas al principio que te impulsan a ver que algo está pasando en la vivienda y que no lo puedes explicar, pues tienes esa sensación de que algo te está persiguiendo. Pero claro, el que desaparezcan cosas, que es muy normal en casos de poltergeist, ¿no? Que de repente aparezcan en otro lado. Y sobre todo, lo último que ha contado Clara, cómo la salva de una muerte casi segura. En el fondo era alguien que los estaba protegiendo, no asustando. Mañana hacemos una experiencia curiosa precisamente, y bueno, se verá la próxima semana, y yo creo que es una de esas casas que realmente también tienen ese algo que permanece en las casas del viejo Madrid. Lo contaremos. No ese algo, esto tiene un mal rollo tremendo. Ese algo parece que tiene algo de encanto. Sí, ¿no? Lo contaremos la semana que viene. Continuamos. Ahora escuchamos, por cierto, vuestras comunicaciones. ¿Y como suena un teléfono ahora, sí, más de uno le va a dar algo. ¿Y qué os parece si nos marchamos a Ciudad Real? Continuemos con la misma banda sonora, Noel, con la misma historia, con tus variaciones, porque, bueno, hemos penetrado en este ámbito del misterio. Lo del mimo no te lo esperabas, ¿eh, Santi? No, la verdad es que lo del mimo... Porque hay muchas descripciones, pero esa es tan gráfica.
Yo me imagino esa sombra con esos brazos flotando, haciendo lo mismo que tú. Esa es de las buenas. Yo lo he contado alguna vez, pero a mí una de las escenas que más me ha impresionado, y tú sabes por dónde voy, me la contó un antiguo amigo, conocido nuestro, bueno, compañero de la infancia y compañero de muchas aventuras, y en el lugar más inesperado, es decir, regresando a su casa por una zona que entonces eran descampados, en la zona de Hortaleza, y la descripción es muy sencilla, pero en la sencillez está la magia del misterio. Él me dice que, yo se lo hace más de 20 años y más de 25 años, que en cierto momento está caminando, os imagináis la zona noreste de Madrid, y las típicas tapias hechas de ladrillos, todavía ni siquiera pintadas, porque están construyendo algo, y él va solo. Se le ha hecho tarde, va muy solo, deben ser las 12:30, 1 de la madrugada o más tarde, y él en un momento dado ve la sombra suya paralela a él en la pared. Es una zona que hemos recorrido todos nosotros y que ahora no tiene nada que ver con cómo estaba en los 80. Y entonces, en cierto momento, este compañero mira a un lado y ve clarísimamente que detrás de él, sin que haya nadie, hay otra sombra parecida a él mismo, muy espigada, y que va extendiendo los brazos tras él. Y tiene tal pavor que sale corriendo en ese momento. Él cree que tiene que ser algún tipo de alucinación y no sabemos qué es. Pero si imagináis la escena en esa donde la ciudad pierde su nombre, que sigue siendo ciudad, pero en fin, hay descampados y es una zona en la que te puedes llevar un susto, pero la descripción concreta, sea lo que sea, es eso: otra sombra detrás parecida a ti y extendiendo los brazos y como que la has pillado a destiempo. Vamos a continuar y vamos a marcharnos en esta noche que se ha tornado de misterio a Ciudad Real, porque tenemos un testimonio que también toca lo absurdo absolutamente. A un nivel que es difícil de creer, efectivamente, pero también con esa fuerza del testimonio que lo cuenta. ¿Entraría dentro de la criptozoología? Cuéntanos, Javi. Bueno, para contextualizar un poco la historia tenemos que viajar a Ciudad Real, a Valverde concretamente. Una noche de hace 2 años, en esta época además, ellos viajaban, iban a casa de unos amigos que vivían a las afueras y iban recorriendo pues un viejo camino que estaba asfaltado, pero que conducía a esos chalets, unos chalets alejados de la ciudad y por una carretera, por un camino, como digo, muy poco transitado. De repente él va circulando y conduciendo junto a su novia va en el copiloto y ven una sombra a lo lejos, nada más cruzar una curva, ven una sombra de algo que parece que se está moviendo a lo lejos en la carretera. Ellos creen en un principio que puede tratarse de algún animal, de un gato, de alguna liebre, pero conforme el coche se va acercando a una velocidad reducida, porque por las curvas no pueden ir a gran velocidad, descubren que es algo muy extraño, que no parece un animal al uso, que incluso en un momento determinado parece que esa cosa tiene piernas. Entonces hablamos de un ser humano. Parecía un ser humano, pero la estatura era muy baja y tenía un movimiento casi animalesco. Decía Óscar que hay un momento determinado en que ellos van circulando, intentan casi frenar, pero aquello se mueve con tal velocidad y se siente como si lo hubieran sorprendido en mitad de la noche, que su reacción parece también absolutamente humana. Si quieres, vamos a escucharlo y que él nos cuente lo que ocurrió en esa carretera. Era de noche, pero que lo vimos perfectamente cómo se cruzaba, y no era ni un conejo ni una liebre como otras veces hasta que pasar, sino que iba de pie y de repente, estar ya casi encima en el coche, se agacha y se tapa la cabeza con los brazos. Y yo no escuché golpe ni nada del coche, o sea que creo que no le di. Seguimos andando para adelante, mi novia y yo callados, y ya le digo, ¿tú qué has visto? Dice, no sé, una cosa muy rara. No me querían ni decir lo que había visto, porque no sabía ni describirlo. Lo que asegura el testigo es que, no hay ningún indicio de que lo hubieran atropellado, el coche no parece pasar por encima de nada, no escuchan ningún golpazo, simplemente esa figura que estaba casi a los pies del coche de pronto desaparece debajo. Ellos deciden seguir adelante,
hay unos minutos de silencio incómodo en el que ninguno de los dos dice nada, pero cuando de pronto se miran es cuando se inicia la comunicación y empiezan a contarse que los dos han visto exactamente lo mismo. La figura de escasos centímetros de un ser bípedo que andaba sobre sus dos piernas y que cuando llega el coche se cubre con esos pequeños brazos. Era como así como muy delgado, unos 30-40 centímetros de alto y brazos tenía. Pelo no sé si tenía, era así amarillento, como paliduzco. Y lo que sí me di cuenta es que era súper rápido, vamos, que no hay ningún animal que corra como eso. Al encogerse se ve como de unos 30-40 centímetros a pasar por debajo del coche sin dar golpes, ¿sabes? Que se hizo como una pelota. Fue un flashazo así tan rápido que lo que más vi fue ya cuando se paró los antebrazos tapándose la cabeza. Vamos, que yo vi que eso no era un animal. Yo vi que eso no era un animal, porque evidentemente todos estamos pensando en algún tipo de criatura que se nos cruza en la noche, como las largas lo iluminan, y por supuesto abrimos la posibilidad que zoólogos, personas que conozcan el mundo de los animales, nos digan qué comportamiento puede ser este, o puede ser un animal teratológico, o puede ser algo muy raro, pero dentro del reino animal, porque dentro del reino humano, desde luego, impresiona mucho más. Pero es lo mismo que hablábamos antes del mimo, ¿no? No sabemos qué hay detrás de esto, pero lo que le ha impresionado al testigo, a la pareja que lo ha visto, es el gesto instintivo, ese gesto de protegerse. Y eso les ha creado una pesadumbre durante mucho tiempo, durante todo este tiempo, desde aquel encuentro, ¿no? Sí, de hecho ellos no hablan de este episodio, entre ellos, porque sobre todo ella prefiere no recordarlo, no sabe lo que pudo ser aquello. Cuando llegan a casa de sus amigos, lejos de intentar pues contarles lo sucedido para ver si a alguien le ha ocurrido algo parecido o ha visto algo parecido, deciden también callárselo porque no se atreven a contarlo, pero ellos hablaban con total claridad, ¿no? Yo, por ejemplo, les he preguntado si recuerdan si esa figura o si ese ser tenía una cabeza desproporcionada o si llegan a verle el rostro, y ellos con total honestidad decían que no, que como aquello inmediatamente se tapa la cara, como en un acto instintivo, no llegan a verle la faz, ¿no? No llegan a verle ningún rastro en la cara. Pero les hemos preguntado también qué conclusiones han sacado al respecto, cómo han llevado esa experiencia y cómo la recuerdan todavía hoy. Estuvimos rayados un montón de tiempo y ni siquiera hemos hablado de ello entre nosotros. Le da miedo a mi novia y no quiere hablar de ello. Ya que me saco el tema me dice, déjalo, que no quiero saber nada. Ella ha tenido miedo y dice que prefería no haberlo visto. Yo pienso que puede ser algún animal sin catalogar. Luego, pues puede ser cualquier cosa, porque vamos, eso no me lo esperaba yo, ni mi novia tampoco, claro. Tres y 42 minutos. Bueno, casos de encuentros con lo absurdo. ¿Ha habido algún suceso bastante célebre, años 60, en España, por ejemplo, en Cataluña en concreto, de atropello prácticamente? El caso de la familia Wiesenthal, que se encuentra una criatura muy parecida y que casi se lo llevan por delante con el coche. Son una familia importante, van en aquel momento, si no me equivoco, en un viejo Seat 1500 y creen que han atropellado a esa figura, pero esa figura de repente ya no está. Y entonces tienen la duda, os imagináis en mitad de la noche, ¿no? De, ¿salimos a socorrer a eso? Pero por otro lado es que eso no se parece en nada a un ser humano. Ellos ven una especie de criatura hasta incluso con una forma vagamente humana, como si pusiéramos una gran ameba y le colocásemos una cabeza humanoide, que tampoco está muy clara las piernas, los pies, las manos, los brazos, pero que había una acción de cruzar la carretera. Es más, lo sorprenden y aquello creen que lo atropellan, no se atreven a bajarse, y durante mucho tiempo es como muerte de un ciclista, ¿no? Aquella historia de esa película maravillosa y magnífica y muy enigmática, ¿no? En sus planos del accidente inicial con Lucía Bosé. Bueno, pues no saben qué hacer, pero claro, comprueban perfectamente que ya no está, ha desaparecido, se ha esfumado como una alucinación, ¿no? Estas cosas pasan de vez en cuando. Ahora recabamos vuestra opinión, pero, por cierto, hacía mucho tiempo, compañeros, que no se hablaba de criaturas que amenazaban al ganado, que picaban al ganado, que sorbían al ganado, que vampirizaban al ganado, y eso está pasando ahora mismo en Honduras, en plena Centroamérica, y con bastante alarma.
quiero que nos haga una rápida crónica Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches a todos. Se le ha puesto un nombre además que viene de la mítica antigua. Sí, efectivamente, al final nos estamos refiriendo a esa mítica criatura que se conoce en muchos países como el chupacabras, pero que en Honduras se le ha llamado el comelenguas y así ha saltado a los titulares de algunos medios de comunicación de aquel país. Hemos podido ver alguna imagen y es de impacto, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, todo esto ha saltado a los medios esta semana. La primera noticia apareció el pasado lunes en el diario La Tribuna de aquel país y nos hablaba de que en una zona concreta de Honduras, en el Suyatal, que es una pequeña comunidad, estaban apareciendo algunos cadáveres de animales. En este caso se trata de caballos, de vacas y de algunos terneros de estas crías. ¿Qué tienen en común estos cadáveres? Bueno, pues que se encuentran algunos sin lengua, de ahí el nombre de esta criatura, otros aparecen completamente viscerados y todos ellos, esto es lo que tienen en común, presentan un solo orificio en el cuerpo, tienen una especie de marca, de agujero, de señal, por los que se les ha extraído toda la sangre al parecer y bueno, no hay señales ni de violencia, ni de forcejeo, ni de ninguna cosa de este tipo. Hemos hablado, Iker, después lo vamos a escuchar con Erling Cruz, que nos ha confirmado esto que te digo, que se trata más o menos de la misma criatura que se conoce como el chupacabras en algunos países y bueno, esto ha saltado a los medios de comunicación porque se han dado en concreto un par de ataques. El primero tuvo como víctimas a dos vacas de una familia a las que, bueno, esta familia había dejado en un establo cercano y se las encontraron al día siguiente muertas. Al principio, al verlas en el suelo, creyeron que alguien pues las había sacrificado, que las había, bueno, dicen directamente en los medios que alguien las había pegado un tiro, eso es lo que creyeron, pero claro, al revisar los cadáveres de los animales vieron que no había heridas de ningún tipo de bala y sí que les faltaba la lengua. Bueno, todo esto llega a las autoridades y hay expertos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y del Instituto de Conservación Forestal que llegan a esta población y se ponen a investigar. Ellos lo que dicen es que en este primer caso, que puede tratarse de una intoxicación del ganado, que hayan muerto, digamos, por causas naturales y que después algún tipo de depredador haya devorado pues las partes blandas de esos cuerpos, en este caso la lengua. Pero claro, todo se vuelve un poco más oscuro cuando a las pocas horas una cría de caballo y dos terneros son las siguientes víctimas, esta vez en la hacienda de otro habitante de esta comarca, de Elías Estrada, que se encuentra con el susto de su vida, se queda vivamente impresionado cuando el jueves pasado se encuentra a estos animales, bueno, pues del mismo modo, ¿no?, que habían encontrado a las primeras reses. Claro, este hombre, Elías Estrada, no encuentra forma natural en la que estas muertes se hayan podido producir. De hecho, él no escucha absolutamente ningún ruido durante la noche y los cadáveres, como te digo, no presentan ni una sola gota de sangre. La verdad es que todo esto tiene una cierta tradición en este país y que parece ser que los primeros casos de este animal, del comelenguas, como ahí se le conoce, tienen lugar en 1922 y Erling Cruz, que es el periodista con el que hemos hablado, te decía antes, nos contaba otro caso que ocurrió hace algunos años bastante similar. Si quieres vamos a escuchar primero al dueño de lo que le ocurrió al dueño de este ganado que se encontró en esta localidad, en Los Sauces concretamente se llama esta hacienda, y Erling Cruz nos explica, bueno, la impresión que le dio a este hombre al encontrarse a sus animales muertos. Miró un ternero que estaba muerto, sin vísceras, solo con la hiel, ¿verdad? Y se sorprendió además cuando miró que no había sangre, no había huellas, ni vestigios de algún forcejeo. No encontró además que el ternero en todo el cuerpo tuviera alguna rasgadura, que se haya habido una lucha, ¿verdad?, queriéndose defender, no. Simplemente encontró el becerro ahí con, como llaman acá, hecho un cajón, ¿verdad? Iremos ahondando, Diego, en esta historia que parece que conecta con, bueno, arquetipos muy antiguos de Centroamérica. Yo he visto las imágenes, tú también, y es que las lenguas están completamente amputadas. Habrá que preguntar a expertos si eso lo hacen algunos animales carroñeros, que abren la boca y se llevan la lengua, entra dentro de lo posible, y luego hay unos grandes orificios también, ¿no? Como siempre en estas historias, la duda de si es un animal desconocido o si son carroñeros. Y luego la gran pregunta, ¿no?, que si son carroñeros,
La gente del campo en Latinoamérica, en cualquier lugar, están muy acostumbrados a los carroñeros. ¿Por qué le dan a esto una característica especial? ¿Por qué esto rompe el ordinario? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, Iker, y además, sea lo que sea cual sea la causa de estas muertes, lo que está claro es que hay un estado, bueno, no vamos a decir de psicosis, pero sí de claro miedo entre la población. De hecho, se están organizando ya batidas para ir en busca de este animal. Los habitantes salen con escopetas, con... ¿Hay batidas ahora mismo? Sí, con escopetas, con palos, con pistolas, con las armas que encuentran para intentar atraparlo. Y de hecho, una de las últimas propuestas que se ha hecho, es una noticia de ayer mismo, es la colocación de una serie de cámaras trampa en esa zona para ver si se puede identificar qué tipo de animal es el que lo puede estar causando. Estaremos atentos y si hay alguna novedad, aquí lo contaremos. Oye, Diego, última cosa, ¿y huellas? No se han encontrado huellas, no se escucha ningún ruido cuando se producen los ataques y ese es uno más de los misterios que rodean a estas muertes. Puro arquetipo cíclico que viene de vez en cuando, el agresor nocturno que chupa el ganado. Y yo creo que ahí está la gran cuestión. Muchas personas dirán, bueno, es que esto pueden ser carroñeros. La gran pregunta es, nadie sabe más del campo, los carroñeros, los animales estabulados y lo que ocurre en el campo que los que están en el campo. Si los que están en el campo están alarmados es por algo. Es que a veces también desde la ciudad queremos saber más que los del campo y es lo que ocurre siempre erramos, ¿no? Buscando una solución. Pero este modus operandi lo hemos visto en muchas ocasiones. Seguiremos muy atentos y la semana que viene noticias las damos en Crónica, Diego. Perfecto. Un abrazo, compañero. Otro para vosotros. Pues vamos con los últimos mensajes de la Alguno noche. le ha sonado el teléfono. Alguno le ha vibrado el teléfono porque directamente han quitado ya el sonido, porque en que urgencias esta madrugada se va a llenar de infartitos. No, por Dios, no queremos motivar. Que... Chicho el pobre tenía una gran pesadumbre con aquel caso, ¿eh? No, mira, sí, a pues Noel hoy se lo cargan, yo te digo. Tenía una gran pesadumbre y a mí me lo contó Chicho y lo contó en Cuarto Milenio. Porque claro, es que pueden haber muchos factores y tú le das un susto de muerte sin quererlo a una persona. Y aquella pareja apareció muerta habían sintonizado historias para no dormir. Tremendo también, ¿eh? Tremendo. Patricia Carazo dice que largo y oscuro se me hace el pasillo del hospital esta noche. Jorge González, muchas veces nos olvidamos que en los mismos lugares por los que transitamos hay una historia profunda. Albert Romero, lo del mimo me ha helado la sangre. No tengo fuerzas físicas ni mentales para cruzar el pasillo, no sea que me suene el teléfono. Mañana los mimos no tienen propina ninguno. No, al revés. Nosotros estamos a favor de estos artistas callejeros, así que, oye, que no pasa nada. Pero claro, la imagen es tan fuerte, tan gráfica, ¿verdad? Yo además, en mi casa viven algunos de los que se ponen en la Puerta del Sol. Imagínate mi cara cuando una noche entro y me encuentro a alguien en el portal. Y vestido con la cabeza y todo, el tremendo monstruo. Madre santa. ¿Con la cabeza de mimo? ¿Con la cabeza de qué? No, de alien, de alien. No fue bien entendido. Un alien, imagínate, abres la puerta del portal y está el alien esperando el ascensor. Eso solo puede pasar en el portal de Pérez Campos. Algunos dicen que en la tercera hora nos reímos demasiado. Pero menos mal, ¿no? Pues que sosos no, menos que mal. No disfruten de que nos reímos. Menos mal. Paqui Sánchez dice, pues yo y duermo en el sofá, cualquiera pilla el pasillo hasta la habitación. Ana Muriel, lo de los pasos y no ver a nadie detrás, lo he pasado y es muy fuerte. Además sientes un frío intenso. Entidad Oscura dice, yo creo que murió de miedo por algo que vio y no le dio tiempo a llamar para pedir ayuda, aunque sea descolgar el auricular. Claro, y eso es hipótesis además, ¿no? Yo digo, muchas veces me da mucha rabia, ¿no? La realidad nos pone el mejor guión, la pura realidad es el mejor guión. Y lo digo alto y claro, esta misma historia no se pudo descubrir al final la causa de la muerte de esta mujer. No, en absoluto. Luego se juntan cuatro cabezas pensantes, vamos a darle un giro a esto y no sé qué, y se cargan la historia. La realidad es el mejor guión. Venga, Noel, cámbiame de música. Que venga, vamos para allá, no vamos a dar más miedo. Milenarias, porque Clara ha vuelto a helar la sangre de nuestra audiencia. Luego dicen que va mal la natalidad en España. No puede ser, menuda, vamos allá. Menuda fama estoy cogiendo. Un poquito de música cósmica. Gracias, Fermín, gracias, Noel, gracias, Santi. Mañana nos vemos. Madrugamos casi, ¿eh? Ya empieza a ser nuestra hora habitual, a eso de las 11 menos cuarto. Sí, no, 10:30 casi, Santi. 10:30. 10:30. Pues terrible reto. Sí, Clara. que no empiecen a ver las pelis, que vayan directamente a cuarto. Gracias, compañera. Venga, hasta pronto. Javi, hasta la próxima aventura. Hasta mañana, Iker. Carmen, mañana nos vemos. Venga, mañana a las 10:30. Sed muy felices, amigos. Había comenzado el mes de mayo y la noche era muy fría. El tren Rías Baixas avanzaba a gran velocidad rompiendo la oscuridad. El convoy regresaba vacío de viajeros
y solo el maquinista José Galán miraba los raíles a través del ventanal delantero. Oye, allí se mueve algo. ¡Castro, ven aquí! Ya voy. ¿Qué ocurre, hombre? Allí, bajo el puente de Paredes. ¿No lo ves? Parece alguien haciendo señas. A ver. Pero eso solo puede ser un loco. Reduce que le doy al avisar. Además de la bocina, el potente faro de la cabina iluminó la gran recta que llegaba hasta el arco de piedra. Efectivamente, allí, muy al fondo, parecía distinguirse la sombra de un joven que aguardaba en mitad de las vías y que tenía los brazos en cruz. Un individuo que no se movía ni un centímetro. José, frena, que nos llevamos a ese desgraciado por delante. ¡Frena! ¡Válgame Dios! ¡Si estaba aquí mismo! Pero tú lo has visto como yo. Lo has visto con tus ojos, ¿no? Sí, claro que lo he visto. No ha sido una alucinación. Era como un niño. Estaba aquí mismo. Cielo santo. Mira, voy a coger la linterna y voy a bajar a echar un vistazo. No, Castro, no, ni se te ocurra. Allí atrás no puede haber nadie. Anda, vámonos de aquí. Vámonos, que presiento algo malo. Tranquilo. Igual es que se ha echado encima del tren y no... No. Este tío se ha esfumado antes de llegar. Y lo sabes como yo. Estaba en el centro de los raíles, en el centro mismo. ¡Lo estábamos enfocando! Dios mío, se ha borrado delante de mis ojos. José, calma, por favor, calma. Tenemos que dar parte, sea lo que sea. ¿Central Renfe Galicia? Sí, diga. Somos del Rías Baixas, ¿me escucha? Sí, le escucho. Miren, resulta que hemos visto un presunto suicida a la altura del kilómetro 8 que... ¿Qué? Oiga, ¿qué dice? ¿Oiga? ¿Pero con quién estoy hablando? ¿Qué pasa, Castro? ¿Qué pasa? No sé. ¡Demonio! Es como una interferencia que se cuela. Escucha. Oiga, ¿quién es usted? Oiga, esto no se puede. Voy a llamar ahora mismo a la policía ferroviaria. ¡Identifíquese! Sí. En la ventana. ¡Cielo santo! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Galán y Castro no volvieron a verse jamás después de aquel acontecimiento. Ambos fueron internados en instituciones psiquiátricas y no regresaron nunca al lugar. Afirmaron, presos de un gran pánico, como una cara, un rostro horrible y deforme de un joven, se estaba encaramando a la ventana del tren, riendo, mostrando unas hileras de dientes afilados y deformes. El pelo aparecía aplastado y revuelto en remolinos por la sangre que salía del cráneo. Las orejas eran completamente planas y sin circunvoluciones interiores. Nadie sabe qué les dijo aquel individuo a los dos ferroviarios, ni qué pasó en esos minutos. Todo se guardó bajo el secreto sumarial. Ocho años después, un guardia civil se interesó por el asunto al encontrar unas fotografías en la sección de cadáveres sin identificar de la provincia. Sí, estos son. El expediente, como ve, ocupó unos 600 folios. Mire estas fotos. Fue un caso sin solución. Nadie reclamó el cadáver. Seguramente se trataba de un suicida. El cadáver de un joven que no existe. Le seré franco, doctora. Algo no me encaja en estas declaraciones. ¿Usted asistió a la autopsia del atropellado? No, recuerdo que aquella noche llegó el cuerpo en una bolsa y que vinieron 3 militares a practicarla. Estaba partido en 2. Era un caso muy complicado, quizá no se fiaban de mí, pero la verdad es que no se me permitió el paso. Estas imágenes son tan extrañas. ¿No se trataría de un niño salvaje? Esta mueca de dolor, estos dientes, ¿son todos incisivos? Efectivamente, una dentición completamente anómala. Se hizo un rastreo en profundidad, encabezado por el capitán de la policía científica, Gregorio Nozal, ¿lo recuerda?
Descubrió que en esa recta hubo hace muchos años otras muertes misteriosas. Pero luego se retiró de la investigación. Y por cierto, mira esto. ¿Esas son las monedas que llevaba el cadáver? Sí, pero obsérvelas. El guardia civil quedó estupefacto. Aquel dinero ya no estaba en circulación desde hacía mucho tiempo. Eran piezas de los años 40 y habían aparecido en los bolsillos dentro del pantalón roído de un suicida, que además llevaba puestas unas zapatillas antiguas y una ropa que no parecía propia de esta época. Hay cosas que se me escapan. Ellos aseguraron haber visto aquella cara subiendo por la ventanilla. La describieron como algo vaporoso, inmaterial. Incluso aquí pone que hablaron con él. Pero, ¿por qué la transcripción de esa conversación falta en el informe? Bueno, con el paso del tiempo se han podido extraviar. Doctora, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que le vieran si le acababan de pasar por encima con el tren? ¿Cómo iban a hablar con un muerto? Mire, le voy a ser sincera. A mí me dieron orden de guardar estos informes. La prensa quiso saber en su día dónde se enterró el cuerpo, que fue de los maquinistas, y me dejaron muy claro que no dijese nada a nadie. Solo recuerdo que una noche lo llevaron al cementerio y lo enterraron en la tumba 7621.